que también están. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio, considera una viga de hormigón armado simplemente apoyada de dimensiones 60 por 40. De hormigón G25. 1. Determine la cantidad de acero longitudinal para que la viga resista un momento último de 50 toneladas metro y un corte último de 30 toneladas fuerza. ¿Verdad? Determine el acero a flexión para un momento último de 50 toneladas fuerza y determine después el acero a corte para un corte último de 30 toneladas fuerza. Después dice, bueno, haga un bosquejo de su diseño, ya de la viga del fondo que usted va a elegir. Entonces, empecemos. Entonces, armadura longitudinal. ¿Qué deberíamos calcular en el hormigón por flexión? Ya vamos a calcular una S, que es función del MU y de la geometría, ¿verdad? De B, de H. Ya es lo único que vamos a calcular. ¿Qué tenemos que calcular también? Hay un momento de... Eso no es de crítico, eso es de cracking. Momento de fisuración, porque tenemos que cumplir que primero la viga se fisure, después la viga falle y después, ¿qué tendría que pasar después que la viga falle? Que después la viga falle de manera frágil. Eso es lo que tenemos que cumplir. Entonces, vamos a abrir el formulario para que no tengamos dudas de qué fórmula hay. Hormigón en flexión. Entonces, el momento de agrietamiento, de fisuramiento, vamos a decir que es un momento crítico, como dice alguien por ahí, una resistencia por un IG dividido una distancia, ¿verdad? Donde esa distancia es 30 centímetros. Y FR es 2 veces raíz de F'6. Y la inercia es B por H al cubo dividido 2. Entonces ahí vamos a aprovechar de poner el índice 30 centímetros. ¿Ya? Entonces si reemplazamos, acá vamos a tener 2 por raíz de 250 y acá vamos a tener 40 por 60 al cubo dividido 2. Recuerden que para el agrietamiento del hormigón la altura que usamos es la altura completa, ¿ya? A diferencia de otras ecuaciones, acá usamos toda la altura de la sección porque aún no fisura. Entonces, ¿cuánto nos da el FR? ¿Cuánto? 31,61 kilogramos fuerza centímetros cuadrados. ¿Ya? Y la inercia
40%. $720.000 centímetros a la cuadra. Entonces tenemos todo para calcular ese momento, que va a ser 31.61 por la inercia. Qué sencillo este teclado. Dividido 30. Y eso me dio en kilogramos centímetros, porque me metí la resistencia en kilos centímetros y todo lo demás en centímetros. Así que lo voy a pasar a tonelada metro. Dividido 100, dividido 1000. ¿Ya? Entonces, el momento que va a provocar la primera fisura en el hormigón es de 7.586 toneladas fuerza por metro. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar anotado por acá porque ahí vamos a empezar a botar. Entonces, ya sabemos para qué momento se fisura la viga. Ahora veamos cuánta armadura tenemos que colocarle a la viga para que resista las 50 toneladas fuerza metro. Voy a buscar un borrador. Sí, adelante lo que yo lo estaba viendo. Entonces, vamos a buscar aquí cuál es la fórmula para calcular el área cero debido a un momento último. ¿Ya? Y ahí nos piden la resistencia del hormigón. Y le damos fuerza cuadrado. Nos piden B. Nos piden D. ¿Cuánto vamos a usar como D? 60 menos un recubrimiento de 5, ¿verdad? Podrían usar 2,5 si quieren, pero 5 es el valor más común. La resistencia del acero. Y bueno, el MU sabemos que es 50 por 100 por 1000 y kilogramos fuerza por centímetro y que sí es 0,90. ¿Ya? Tenemos todo entonces para usar esa ecuación y calcular cuánta armadura va a necesitar esta viga en flexión. Entonces tenemos, vamos a poner esa ecuación por ahí, tenemos 2 veces el momento dividido phi dividido 0,85 dividido 250 dividido B, que es 40, dividido D 2 veces, ¿verdad? Ahí tengo todo el paréntesis de adentro, menos 1. Tengo todo lo que está dentro de la raíz. Le saco la raíz, le resto de nuevo 1. Le vengo para acá. Por 0,85, por 250, por 40, por 55, dividido 4200. Entonces, la armadura que necesito son 27.43 centímetros cuadrados. La S que debo disponer es 27.43 centímetros cuadrados. Tenemos que buscar entonces en la tabla de perfiles, perdón, en la tabla de cuantías, con qué armadura conseguimos 27,4 centímetros.
Veamos. Por ejemplo, podríamos poner 3 vapas del 36 y nos daría 30 centímetros cuadrados. No sé si ven alguno más cercano que supere 27. O podemos, por ejemplo, pensar en 27.43 dividido 2 y buscar alguno que sea cercano a 13 y después lo multiplicamos por 2. Por ejemplo, ese de ahí, si yo lo multiplico por 2, me va a dar 29,5, algo así, ¿verdad? Ese es más cercano a 27,43. Tendríamos 6 vapas. Esa es la mínima armadura que necesito para resistir el momento. Así que deberíamos colocar un poco más que eso. ¿Ya? Pareciera ser que 2 veces eso, por ahora, es lo más cercano. Quizás si le damos un par de vueltas más, encontremos algo más obvio. Pero vamos a dejar 6 vapas del 25. 6 vapas del 25 ocupan 15 centímetros de ancho. ¿Ya? Y si la viga tiene 40, puede que quepan las 6 vapas, no debería haber mucho problema. Entonces, vamos a colocar 6 vapas del 25 que aportan una armadura de 14,726 por 2, de 29,45. Entonces, a ese, la armadura que voy a colocar van a ser 29,45 centímetros cuadrados. Yo siempre con esa armadura tengo que calcular de nuevo el momento de la viga, porque el momento nominal con esa armadura me va a dar un poco más que 50 toneladas fuerza dividido phi. Siempre, después de calcular cuánta armadura voy a poner, tengo que de nuevo calcular el momento que esa armadura resiste. ¿Les usaron 6 de cuánto? 6 del 25. 6 de diámetro 25. Entonces, vamos a buscar por aquí la ecuación del momento nominal debido a una cantidad de armadura. Y aquí tenemos todo, ¿verdad? Tenemos que FY era 4200, que AS es 29,45, dividido 2, dividido 0,85, dividido 250, dividido 40. Menos D, que era 55, por AS y por 4200. Tenemos entonces que si divido esa 100 y lo divido en 1000, la viga resiste un momento nominal de 59,03 toneladas fuerza media. ¿Sí? Ocupé la de abajo, que es lo mismo, pero solo que el A está ya como desarrollado en función de AS. Entonces, ya se cumplió el primer supuesto de que la viga falla después de que se agrieta el hormigón. Y obviamente ese momento nominal multiplicado por phi me tiene que dar más que la carga de 50 toneladas metro. Entonces, si yo multiplico eso por 0,9, me da 53, que es capaz de resistir las 50 toneladas fuerza metro que tiene puesta la viga. ¿Qué me falta entonces? Me falta saber si no vaya a ser que el hormigón falle antes de esas 59 toneladas metro. Entonces hay que ver si la armadura que yo coloqué no es mayor que la armadura máxima que yo tengo permitido colocar en la viga. Entonces usamos la ecuación de
cuantía máxima, donde para un hormigón G25 el B1 es 0,85, así que tenemos 0.003 dividido 0.008 por B por D por 250 dividido 4200 por 0.85 y por 0.85 de nuevo. Entonces la armadura máxima que yo tengo permitido colocar en la viga es 35.48 centímetros cuadrados. Entonces, si estoy colocando menos armadura que la máxima que puedo colocar, bueno, el momento de la armadura que yo coloqué claramente es menor que el momento con esa armadura. Entonces quizás incluso no sería necesario calcular el momento de balance, con tal de saber que coloqué menos armadura de la que provoca el momento de balance, estamos bien. Ya, podría ser suficiente para la prueba. Ahora lo vamos a calcular porque estamos haciendo un ejercicio. Entonces usamos la misma fórmula del momento nominal, solo que ahora colocamos la armadura máxima que calculamos. 4200 por 3548 dividido 2 dividido 185 dividido 250 dividido 40 menos D, ¿verdad? Menos 55 por 3548 por 4200. Entonces, el momento de balance es 68.90 toneladas fuerza por metro. Entonces, ¿qué me pedían en el ejercicio 1A? Determine la cantidad de acero longitudinal para soportar un momento último de 50 toneladas. Entonces, la armadura, o sea, la cuantía que voy a disponer para resistir eso, es 6 phi 25. Que aporta un total de AS igual a 29,45. Algo que no revisamos es si esta armadura cumple con ser mayor que la armadura mínima. Ya no nos podemos olvidar de eso porque si bien es difícil que no cumpla, nunca se sabe. Entonces, por ejemplo, 250 en raíz por 0,80 dividido 4200 por D me da que la armadura mínima al menos va a ser 6 centímetros cuadrados por el primer término. ¿Ya? Si ya coloqué 20 y tanto, ya no tengo que seguir evaluando esto. Ya sé que estoy por sobre la armadura mínima. Así que esto cumple todos los requisitos de ACI en flexión. Tenemos lista la parte 1A. 1B. Determine ahora cuánto acero tengo que colocar, pero en corte. Para eso vamos a necesitar que BU sea menor a phi por BC, ¿verdad? Perdón, a phi por BN, que eso es phi por el aporte del hormigón más el aporte del acero. Ya. Entonces nosotros sabemos que el aporte del hormigón lo podemos calcular como 0,53 por raíz de F'(C) por B por D. Lo que aporta el hormigón. Tenemos que BU es 30 toneladas fuerza. Y sabemos que phi en corte en hormigón es 0,75. Entonces, 250 en raíz por 0,73 por B por D. Tenemos que el hormigón aporta una resistencia de 18.436 kilogramos fuerza.
aquí vamos a aprovechar de escribir en kilogramos. Entonces, si necesito 30.000 de resistencia y el hormigón solo aporta 18.000, sí voy a tener que colocar acero, ¿verdad? Entonces tengo que ver cuánta resistencia tiene el acero que aportar. Bueno, despejo BS, es lo único que hago. Entonces tengo que paso así dividiendo, me va a quedar eso. Y lo voy a hacer en la misma línea, voy a aprovechar de pasar el BC restando. Y todo lo de la izquierda lo conocemos. Entonces, la fuerza que tiene que aportar, o la resistencia que tiene que aportar el acero es 30.000 dividido 0,75 menos eso. Entonces, el acero tiene que aportar 21.564 kilogramos fuerza. PS tiene que ser mayor a 21.564 kilogramos fuerza. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es determinar la separación de esos estribos y después vamos a revisar de qué diámetro son esos estribos. Pero antes deberíamos ver si, considerando el máximo acero posible, si consideramos el máximo acero posible, si esta liga cumpliría. Porque hay un criterio que dice, bueno, usted el aporte de su acero no lo puede considerar más que cierto número. Entonces, por ejemplo, si este formulario me dice que yo no puedo considerar la resistencia del acero más que 20 toneladas, voy a estar en problemas porque yo necesito considerar al menos 21,5 toneladas. Entonces vamos a buscar, creo que terminó el partido. ¿Cuánto salió? ¿Perdió? Ya. Entonces, el corte máximo que puede aportar el acero es 0,8 veces raíz de FC por B por D. Entonces, 250 en raíz por 40 por 55 por 0,8 me dice que yo no puedo considerar un aporte del acero mayor a 27 toneladas. Estamos bien entonces, porque yo necesito colocar solo 21 toneladas. Así que vamos a poder colocar esa resistencia. Eso está diciendo. El criterio de resistencia al corte del acero. La resistencia al acero que yo tengo que considerar no puede ser mayor a ese número, que nos da 27, pero como nosotros queremos colocar 21, estamos bien. Entonces ahora, como la fórmula de resistencia del acero me pide una separación, lo que voy a hacer yo es determinar esa separación mínima y con eso voy a despejar el área de acero, porque yo tengo la resistencia del material, tengo D, puedo calcular una separación a la que tienen que estar los estribos y tenemos BS. Entonces la única incógnita es el área a corte. Entonces vamos por aquí y vemos que la separación entre estribos es el menor valor entre esos dos. Vamos a botar por aquí. Si se anotan por favor ese número, lo vamos a utilizar. Ya. De hecho no me cuesta nada anotarlo. Vamos entonces a calcular a cuánta distancia tenemos que colocar los estribos.
Entonces, el aporte de nuestro acero, veamos cuánto tiene que dar. El aporte de nuestro acero tiene que ser, perdón, ese número, veamos cuánto es 250 en raíz por 40 por 55 por 1, 38.000. El aporte de nuestro acero tiene que ser menos que 38.000, ¿verdad? Solo necesitamos 21.000. Por lo tanto, estamos en la ecuación de arriba. Entonces, la separación máxima entre estribos tiene que ser el menor entre de medios, que es 55 medios, y 60 centímetros. Entonces, ¿qué separación vamos a ocupar? 55. Ya, pero ¿a qué separación nos convendría colocar los estribos? A 25. Pensemos en colocarlos a 25. ¿Ya? Podríamos colocarlos a 15, podríamos colocarlos a 10, a 12,5, sería un poquito más rebuscado. Pero por ahora consideremos estribos cada 25 centímetros. Si nos da una armadura o un estribo muy grande, por ejemplo un estribo del 16 que va a costar doblarlo, bueno, podríamos bajar un poco ese S para que los fiatos estén más juntos y así poder colocar fiatos más pequeños. Recuerden que en los estribos no deberíamos colocar más allá de diámetro 12, es más fácil de doblar. Entonces, tengo BS, tengo S, podemos calcular AB como DS por S partido de FY por D, ¿verdad? Despejando a ver esa ecuación que aparece ahí. Entonces, el aporte que necesito del BS es 21.564 por la separación dividido 4.200 y dividido D, que es 55 centímetros. O sea, la barra que tengo que colocar ahí tiene que tener un AB de 2.334 centímetros cuadrados. Eso tiene que ser la suma de, si yo dibujo el estribo, tiene que ser la suma de esa pata más esa pata. Entonces, el diámetro de esa barra tiene que ser de 2,334 dividido, ¿ya? Perdón, el área de esa barra. Entonces, la barra que yo tengo que colocar a una separación de 25 tiene que tener un área mayor a 1.17 centímetros cuadrados. Veamos qué barra cumple eso. La del 8 al menos no es, creo que la del 10 tampoco. Entonces, si vamos para abajo, vemos que la barra del 12 no estamos muy seguros porque quizás aquí, si yo abro un poco la celda del Excel con que hicimos esta tablita, puede que diga 1. No va a decir, o sea, probablemente si era 1.15, esto lo hubiese aproximado a 1.2. Creo que eso es 1.07 en la barra del 12. Calculémoslo. Si la barra es de diámetro 12, tenemos el diámetro al cuadrado por pi dividido 4. 1.13 es lo que aporta la barra del 10, perdón, del 12. Así que no nos sirve. Tiene que aportar 1.17. Y dijimos que barras del 16 ya es mala idea. Entonces, ¿qué hacemos? Juntemos un poquito los estribos para que así cada estribo tenga que aportar menos área. Entonces, vamos a cambiar esto y vamos a decir, bueno,
voy a considerar una separación en realidad de 20 centímetros. Porque la del 16 no. Porque esta vapa tú la tienes que doblar. Y si bien eso lo puedes doblar mecánicamente o industrializadamente, este amarre al final para contener la armadura tiene que hacerse en terreno. Doblar una barra de 16 a mano es complicado. Por eso, salvo que estemos muy obligados, no ponemos estribos menores mayores a 12. Entonces, juntemos los estribos para que nos dé un área más pequeña. Entonces, voy a usar la misma fórmula de arriba, pero con un S de 20. 21.564 por 20, dividido 4.200, dividido D. Y ahí sí me dice que AB tiene que ser 1,86. Si lo divido en 2, me dice que AB tiene que ser al menos 0,93. Entonces ahí sí la barra del 12 me sirve. Entonces, si nosotros colocamos aquí, bueno, tengo que colocar del diámetro 12 separado a 20 centímetros. Y eso, veamos cuánto nos da la resistencia. La resistencia de la viga es la suma de BS más BC. Y BS va a ser el aporte que dan estas barras, que dijimos que era 1,13 por 2. Ese es el AB que aporta esa barra. 1,13 por 2 por 4.200 por 55 dividido 20. ¿Ya? El aporte de mi acero es 26.000 kilos, más o menos. Si le sumo el aporte del hormigón y lo castigo por fin, tengo que la resistencia al corte de mi viga va a ser de 33.000 kilos. ¿Ya? Y como necesitamos 30.000, estamos bien. Lo único que nos faltaría revisar sería si cumplimos con el área mínima. Entonces revisemos si estamos por sobre alguno de esos valores. Por ejemplo, el primer término tiene 250 en raíz por 0,2 por B por S dividido 4.200. Entonces, el AB mínimo tiene que ser 0,60 y el AB que yo estoy colocando es 1,13 por 2. ¿Ya? Así que estamos bien, cumplimos el criterio del acero mínimo. Esto está listo. Entonces, la pregunta C nos dice, bueno, dibuje su viga. Mi viga va a tener dimensiones 60 por 40, va a tener allá abajito 6 vapas, ¿verdad? Ahí ustedes lo dibujan mejor. Va a tener 6 vapas de 25 y de hecho ese dibujo me va a complicar un poco colocar los estribos, así que vamos a hacer otra cosa. Voy a dibujar primero lo de adentro y después dibujo lo de afuera. 1, 2, 3, 4, 6. Entonces, va a haber un estribo y viene por acá afuera. Me quedaron quizás un poco separadas las vapas. Aquí dibujarlo en el cuaderno es más fácil que dibujarlo en la pizarra, ¿verdad? Y por acá afuera viene la geometría de la viga. Y ahí colocamos entonces que esas vapas son 6 vapas del 25, que el estribo son phi 12 cada 20. Y algo importante siempre de nombrar es el recubrimiento.
recubrimiento igual 5 centímetros. Podemos decir que eso es 40, podemos decir que de ahí para arriba podemos decir que todo es 60. Ahí lo dibujan ustedes como les dé el tiempo. Y eso era lo que nos pedían en la pregunta 1, que valía el 40%. ¿Ya? Determine una cuantía longitudinal, determine una cuantía transversal y dibuje todo lo que calculó. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso?